Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. ¿Qué tal? Bueno, pues tenemos de nuevo a Senri. Gracias a Alexi que patrocina la reacción. Bueno, pues aquí Chisato Senri Kawaguchi con la canción Something Like This. Y dice aquí, vamos a ver a Senri con 14 años, conocida como Tekazuhime. Integrantes: teclado Tatsuya Nishiwak, guitarra Hiroaki Tagawa y el bajo Hitoshi Shimon. ¿Vale? Pues amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisarte de las reacciones y vamos allá. Pensaba que era el teclado. Sí, y yo también pensaba que era el teclado al principio. Bueno, es una mezcla de... porque él mismo se está armonizando teclado y voz. Sí, sí, ¿no? Pero No, desde me ha luego. dejado flipado. Ah, Además, con esa intro tan videojueguil, sí, me ha recordado los Super Mario de la claro. NES. Para empezar, todos los músicos son tremendos. Eh, además, Bueno, el guitarrista tocando así. sí, bueno, aquí todo el mundo va sobrado de técnica. Aquí cada uno de ellos ya se ha pasado el juego. Eh, partiendo de eso, em, claro, la, desde los primeros segundos queda claro que no es una canción, digamos, de impacto, sino es, los instrumentos se van acercando a ti. Es un tempo más bien relajado, pero bueno, bueno, dentro del ambiente jazzístico, todo es, cada uno deja espacio al otro para tocar sus notas. Es como si cada uno entrase en una fase de pensamiento privado de lo que te quiere contar. Y es curioso, ¿no? Porque mm, cada uno a su manera va liderando porque el bajo está muy presente, la guitarra todo el tiempo con esos riffs entrecortados.
em, no se cansa de estar con la mano así, es más, No, 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 no. realmente, Me ha llamado la atención que no ha cambiado en ningún momento. Cada vez que le enfocaba, estaba con la mano así en el mástil. claro, es más cómodo hacerlo de la manera tradicional. Hacerlo como lo hace él mola más, pero que tampoco... y el teclado me ha llamado mucho la atención, porque el teclado lo que hace es como si fuera la parte cantada de la canción, pero es que además le añade, no se puede decir ni frase, porque no está, básicamente está como tarareando las notas que va tocando con el teclado, pero haciéndose una armonización él mismo. Y es, Además, tú mírale que tiene un brazo fantasma ahí. bueno, porque le hemos La, pillado ahí le has pillado ahí en el movimiento. con dos brazos. Bueno, tendría dos brazos derechos y uno izquierdo, sí, pero... No, sí, sí, sí. No, pero de todas maneras va sosteniendo la armonía sin llamar la atención. Em, Eso es como una segunda voz, es como un colchón emocional, además da estabilidad, acompaña muy bien. Y bueno, la guitarra es que es curioso, ¿no? Porque no lidera, va como añadiendo capas, texturas, Sí, es un no. sonido limpio, no fuerza, va atacando la guitarra de manera más bien delicada. La presencia, de hecho, si no te fijas visualmente, es casi, casi imperceptible. Va como entrando poco a poco, no compite con los demás. Eh, la línea del bajo es impresionante. Cómo toca ese hombre. Mucha estabilidad. mm, Me encanta el sonido que le consigue sacar ese cuerpo y ese grave. Em, Está muy presente todo el tiempo, está el bajo ahí dándose vueltas por la canción y la batería de Senri De es, Senri, ¿eh? bueno, Es que es Senri. es impresionante. Es decir, Y mira que, lo bueno es que tenía ahí 14 años. claro, Y ya tocaba así. Senri siempre ha sido, bueno, siempre ha sido Sí, sí, no, no, una sí, niña sí, la hemos prodigio, visto. pero que, claro, Senri es, a ver, ¿cómo podríamos decirlo? Porque va más allá de la batería. Senri no es una batería prodigio, es porque eso sería quedarse corto. Porque ella a nivel es un músico totalmente integral, em, tiene mucho pensamiento armónico, tiene mucha inteligencia emocional, em, porque claro, no nos vamos a quedar con ni con la velocidad ni con la técnica, es saber qué tocar y cuándo no tocar. Em, Porque la técnica la domina absolutamente desde niña. Tiene un dominio total de la independencia, del control dinámico, de las notas fantasma, de la subdivisión rítmica. Te puede tocar jazz fusión, jazz, rock, Pu- pop, Puede tocar lo que quiera, lo ¿eh? que quiera y todo con mucha naturalidad. Hay una cosa que me gusta de Senri es que nunca toca para impresionar. Em, El problema es que impresiona. sí, sí, sí. Juega muy. Impresiona sin quererlo, ¿no? Claro, es una maestra jugando con el volumen emocional y y además aquí se ha visto, se ha visto, puede tocar extremadamente suave sin perder definición. Puede ser explosiva sin sonar agresiva. em, Controla el groove, el ritmo de una manera precisa, quirúrgica. em, y claro, ¿dónde colocamos ahí a Senri? Ya, em, pues impresionante, ¿no? Es decir, siempre está con el tema del pensamiento
melódico. Ella va haciendo frases con la batería como si fuera, a veces te da la sensación de que es otro instrumento, ¿no? Es decir, como si estuviera tocando la guitarra o estuviera tocando el bajo. Está como pensando en el Sí, más allá de lo que suena. Sí, te da la sensación de que aparte de empastar bien con el bajo, con la guitarra, parece como si su batería dialogase con el bajo, dialogase con la guitarra. Es como un paso más allá. Es curioso. Y claro, el tema es que como Senri está muy atenta a los demás, otra buena virtud de ella es que ella escucha constantemente a la banda, al cantante o al iba, que sea, iba ¿sabes? acompañando, sí, Claro, sí. entonces sabe cuándo no tiene que invadir, sabe cuándo no hay que rellenar por rellenar, no compite con nadie. Entonces, claro, lo que sorprende es que desde niña tiene claro esos conceptos y es una madurez musical de músico profesional de décadas. Sí, sí. Entonces, dice tú, o se ha reencarnado en alguien o no sé yo de dónde lo saca. Bueno, pues venga, vamos a darle un poco para atrás. Hemos dejado a este hombre armonizándose con él mismo y continuamos. Vale, ahora entiendo por qué toca así. Eh, Sí, yo también. claro, Cuando la han enfocado, digo, "¿Oh? ¿Es es ciego?". ciego, es ciego. Por eso a él le resulta más fácil a nivel de tacto tocar con la mano Tocar, sí, sí. de esa manera. Será más intuitivo para él buscar las notas por el diapasón de esa forma Buah. en vez de hacerlo así. Claro, al principio no lo entendía. Digo, Claro, digo, como no se cansa, ¿eh? Y claro, ya que la han enfocado, digo, "¿Oh?". al principio pensaba que estaba vacilando y decía, wow, cómo mola, ¿no? El hacerlo de esa manera, pero es que, claro, es ciego. No, juraría que es ciego. Sí, sí. Tiene Em, toda la pinta por esas gafas. pero toca de forma Es impecable, alucinante, ¿eh? de forma impecable. Uf, bueno, venga, continuamos.
Buah. ありがとうございます。Bueno, pues ahí lo tenemos, ¿no? Senri, Tatsuya, que es el hombre orquesta, armónica, canta, teclado. Hiroaki a la guitarra, vaya crack. Y el bajo de Hitoshi ha sido una cosa Increíble, impresionante. sí, sí, sí. Impresionante. Bueno, pues a mí me ha flipado. Qué buenas sensaciones me ha dejado. Y bueno, pues Senri, como siempre, pues con esa humildad, con esa curiosidad, con esa honestidad, cero ego, eh, siempre nos deja con la boca abierta. Y claro, esa actitud tan buena hace que músicos excelentes como los que la Como estos. acompañan, pues la respeten, que el público conecte con ella y que, bueno, que los proyectos funcionen. Así que, fenomenal. Muchísimas gracias, Alexi, por patrocinar esta canción. Y bueno, amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clique en la campana para avisarte de las reacciones. Dos formas de apoyarnos: el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que vais a aparecer por la pantalla. Nivel uno, veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2, vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo, en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la veis, os lo agradecemos. Por aquí más reacciones. Gracias por el apoyo. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.